gracia de nuestro Señor sea con nosotros hoy y siempre. Es una bendición estarmos juntos. Eu recibo este momento junto com meu irmão, pastor Alexandre, um regalo de Deus. Este é um momento muito precioso para nós outros. E delante de las canções, vamos ler o texto sagrado, Evangelho de Juan, capítulo 20. Mas antes, vamos fazer uma oração. Deus, Padre, em nome de Jesus, em total dependência do Espírito Santo, adoramos ao Senhor. Bendizemos tu nome, Senhor. Glorificamos tu grandeza, tu poder e pedimos-te, Senhor, em nome de Jesus, que tu palavra llene nossos corações e que todas as canções que oferecemos a ti, Senhor, sejam mensagens gloriosas para nossas vidas. Dia tras dia, tu és nuestro Dios, tu és nuestro Salvador, tu és nuestro Senhor. Que seja su palavra poderosa em nossas vidas, uma vez mais, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Por favor, Evangelho escrito por Juan, capítulo 20, versículo 19. Gracias, Matías, muchas gracias. A rever mis queridos hermanos de nascimento e conhecer outros, para mim é uma grande bendição. Estou muito contente, muito feliz, muito agradecido a Deus por este tempo precioso. Al entardecer de aquele dia, Juan 20, 19. Al entardecer de aquele dia, el primeiro de la semana, e estando cerradas las puertas del lugar onde os discípulos se encontravam por medo ou medo de los judíos, Jesus vino e se puso em meio de ellos. E les dijo: paz a ustedes. E diciendo esto, les mostrou las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este é um texto bíblico que tem llenado minha vida, meu coração. E para nossa reflexão, quero que vocês mirem o versículo 19, parte final. Jesús apareció, se puso en medio de ellos. Voy a repetir. Jesús apareció, se puso en medio
de ellos. Jesús apareció y se puso en medio de sus seguidores. Jesús apareció y se puso en medio de sus discípulos. Jesús apareció y se colocó en el lugar que le correspondía. Jesús apareció, se puso en el centro de aquellos hombres. Jesús se colocó en el centro de sus vidas, de sus ministerios. Este es uno de estos textos bíblicos de la santa palabra de Dios que nos impacta, que nos hace reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestra caminada cristiana. Este es uno de esos episodios bíblicos que tiene el poder de tocar profundamente en nuestros corazones y nos lleva a un viaje a través del glorioso, poderoso, extraordinario nombre de Jesús, que nosotros alabamos en este lugar. En este texto bíblico, Jesús nos desafía a renovar nuestra comprensión del lugar que Él, Jesús, debe tener en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Esta es la expresión que revela el propósito mayor del Evangelio de la salvación de Jesús. Jesús vino a esta tierra para rescatar a la humanidad perdida. Se presentó y se puso en el centro del mundo. ¿Ustedes creen esta palabra? Queridos hermanos y hermanas, amigos en Cristo, ese texto leído destaca la centralidad de Jesús. Podemos declarar juntos: la centralidad de Jesús. La centralidad de Jesús. A partir de este propósito, de esta premisa, de este fundamento, Jesús se presentó en medio de ellos. Jesús se presentó y se puso en el centro. La centralidad de Jesús. Vamos a reflexionar en total dependencia del Espíritu Santo para que seamos edificados, animados, esperanzados, sí, esperanzados, avivados, fortalecidos y bendecidos con las enseñanzas de la palabra eterna y poderosa de nuestro Señor. La centralidad de Jesús en la vida de sus seguidores. Primer mensaje, primera verdad a respecto de la centralidad de Jesús. La centralidad de Jesús en la vida de sus discípulos transforma el ambiente. Ustedes conocen este texto. Los discípulos estaban con miedo de la persecución de los judíos. Puertas cerradas, ambiente oscuro.
ambiente de miedo. Jesús transformó el ambiente de miedo, tensión, claustro. Jesús transformó el ambiente oscuro, el ambiente de depresión, desaliento. Jesús transformó, cambió el ambiente de desesperanza, de persecución y prisión en un ambiente de luz, en un ambiente de paz, en un ambiente de esperanza, en un ambiente de fe, en un ambiente iluminado por su centralidad. Isso é muito maravilhoso, irmãos e irmãs. Jesús transformó el ambiente. Los discípulos temían la persecución de los judíos. Los discípulos estaban escondidos. Los seguidores de Jesús estaban atrapados dentro de su propia casa. No tenían fuerza ni coraje de salir y anunciar las grandezas de Jesús por miedo. Estaban acobardados, desalentados por la muerte de Jesús. Miren, Jesús había resucitado, pero los discípulos estaban con miedo, reflexionando sobre su muerte. Pero Jesús no había resucitado. Sí, pero sus discípulos aún no se les había caído la ficha. Para ellos, discípulos de Jesús todavía estaba en la tumba. Sin embargo, el texto arroja luz y nos muestra que con la centralidad de Jesús, el miedo ha dado paso a los sueños restaurados. ¿Ustedes se alegran con esta verdad? Gracias a Dios. Lucas, el médico autor del Evangelio que lleva su nombre, también nos trae preciosa información sobre la centralidad de Jesús para los discípulos temerosos y desalentados. Versículo 37, Lucas. Pero ellos, atemorizados y asustados, pensaron que veían a un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Jesús aparece, se coloca en el centro de estas vidas y transforma por completo el ambiente que rodea a sus amados discípulos, a sus amados seguidores. La centralidad de Jesús cambia el ambiente. Vamos à segunda verdade del texto leído. La centralidad de Jesús en la vida de sus seguidores transforma la visión. La centralidad de Jesús en la vida de sus seguidores cambia sus visiones. Volvamos al texto sagrado, versículo 19 todavía. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Observen cuál era el foco de la visión
de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. Antes de Jesús se presentar y se poner en el centro, los discípulos tenían sus ojos puestos en los judíos perseguidores. La visión de los discípulos de Jesús miraban la maldad de los hombres. Los discípulos tenían sus ojos puestos en lo malo que los hombres podían hacer. Sí o sí. Los discípulos estaban enfocados en las obras de los perseguidores. Miren esta verdad bíblica. La visión de los discípulos estaba fuera de foco. La visión de los discípulos se volvió hacia lo secundario y no hacia lo principal. La visión de los discípulos de Jesús estaba puesta hacia abajo y no hacia arriba. Los discípulos miraban lo infinito, lo finito, lo limitado. Los discípulos de Jesús miraban lo imperfecto, cuando necesitaban volver la mirada hacia lo perfecto, lo ilimitado, lo infinito, lo alto, lo sublime. Los discípulos tenían la mirada puesta en las circunstancias, en las contingencias que los rodeaban y no en las promesas de Jesús. Los seguidores de Jesús tenían su visión borrosa. Los seguidores de Jesús tenían problemas de visión. Los seguidores de Jesús tenían una visión comprometida, inadaptada, desorientada. Antes de Jesús se colocar en el centro, tenían sus ojos fijos en las autoridades judaicas. Pero con la centralidad de Jesús, sus ojos se abrieron y ven a Jesús que resucitó poderosamente y que está presente entre ellos. Con la centralidad de Jesús, miran a Cristo, Salvador y Señor resucitado. Con la centralidad de Jesús, ven y creen en aquel que se revela. Con la centralidad de Jesús, ven al poderoso Jesús y escuchan su voz. Miren, soy Él mismo. Ahora, los ojos de los discípulos de Jesús miran al Señor poderosamente resucitado. Ahora, los ojos de los discípulos de Jesús miran en el Salvador y Señor poderosamente resucitado. Hermanos y hermanas, piensen conmigo. Interesante que las autoridades judías no dejaron de perseguirlos. Después de este momento, las autoridades judías no dejaron de les perseguir. Pero con la centralidad de Jesús se restaura la visión
de esos hombres y sus ojos vuelven a ver la verdadera vida. Salmo 34, verso 5. Los que a él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. ¿Se alegran con ese texto sagrado? Aquellos hombres recibieron una visión clara sobre las enseñanzas y propósitos de Jesús para la humanidad y para cada uno de ellos. Seguidores de Jesús, aquellos que son parte del equipo de Cristo, reciben una visión clara y definida sobre Él, nuestro Señor y Salvador. George Barna conceptualiza la visión de la siguiente manera. Miren, por favor. Una imagen mental clara de un futuro preferible, impartida por Dios a sus siervos, a sus seguidores. Se funda en una comprensión precisa de Dios, usted mismo y sus circunstancias. Visión clara a respecto de Dios, de sí mismo y de las otras personas. La visión sobre el ministerio y sobre la vida con Cristo es un reflejo de que el Señor mismo desea lograr a través de nosotros con el santo propósito de expandir su reino sobre la faz de la tierra a través de cada uno de nosotros. La visión es una percepción de quien nació para ser y hacer, y es vivir el presente comprometido con la mañana. Hay muchas cosas humanas en nuestros días, personas que se comparan, miden sus resultados por los demás, se desorientan, eligen para sí lo que está de moda, lo que está en pleno auge, todo esto porque no entiende la visión clara de Dios a respecto de sí mismo y los próximos, de sus semejantes. Pablo apóstol oró por los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Visión clara de sí mismo, de Dios y de sus semejantes. Amén, mis queridos. En tercer y último lugar, tercera y última verdad destacada del texto sagrado: la centralidad de Jesús en la vida de sus seguidores cambia la mente. Cambia la mente. Primero, cambia el ambiente. Segundo, cambia perfectamente. Tercero, cambia la mente. Lucas 24, 44, texto relacionado, o el texto narrado de la perspectiva de Lucas, mismo texto na perspectiva lucana. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces, versículo 45 de 24 de Lucas, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras sagradas. En el salón oscuro, la mente de los discípulos estaba en la muerte de Jesús. ¿Sí o sí? Sí. En la percepción de los judíos, en el salón oscuro, con las puertas cerradas, los discípulos tenían la mente poseída por el miedo, la frustración y el sentimiento de soledad. Como todo indica en el texto sagrado, en la mente de estos hombres solo hay los pensamientos de derrota, incertidumbres, inseguridades. Pero con la centralidad de Jesús, desde el momento en que Jesús apareció, se colocó en el centro de la vida de sus seguidores, sus mentes se renovaron. Sus pensamientos se restauraron. Sus percepciones se ajustaron. Con la centralidad de Jesús, las mentes de los seguidores de nuestro Mestre y Salvador fueron liberadas. Las directrices fueron traídas a la memoria de los discípulos. Hermano Gregorio, el discipulado se ha reanudado. Se ha reanudado el aprendizaje. El crecimiento en la palabra se ha consolidado a partir de la centralidad de Jesús en sus vidas. Jesús se colocó en el centro y se confirmó el conocimiento de las profecías. Jesús se colocó en el centro y se instaló la sabiduría, porque las conexiones entre lo que Jesús había compartido antes de su muerte, ahora se consolida con su resurrección. Con la centralidad de Jesús, las escrituras se avivaron en sus mentes. Con la centralidad de Jesús, la palabra se hizo grande y poderosa en sus vidas. Con la centralidad de Jesús, se amplió el sentido de la palabra y se restauraron sus mentes. Con la centralidad de Jesús, fueron avivados por la palabra y la palabra fue encontrada en sus mentes y corazones. Esa palabra nos desafía a buscar una mentalidad renovada todos los días, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas Jesús está en el centro. Amén. Que esta enseñanza nos lleve a encarnar, a involucrar, a mezclar con el glorioso texto del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén, mi querido. En nombre de Jesús, el texto es claro para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tenemos que pasar por el camino de la transformación, que pasa por la renovación de nuestra mente. El Espíritu Santo nos recuerda
sean transformados por la renovación de sus mentes. Mentes renovadas, mentes transformadas, mentes espirituales, mentes bíblicas, mentes de Cristo. ¿Cree la iglesia en las verdades que ofrecemos al Señor a través de las alabanzas y a través de la palabra de Dios? ¿Creen en esta verdad? En nombre de Jesús. Que sea así en mi vida, que sea así en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que sea así en la iglesia de Cristo Jesús en nacimiento. Que Dios sea alabado hoy y para todos siempre. Amén. Vamos a alabar a Dios, por favor. Que todos, vamos por favor en pie, que todos seamos desafiados a desear, declarar e experimentar la centralidad de Jesús en nuestras vidas, día tras día. Renovemos nuestra alianza con Jesús y démosle el lugar de honor en nuestra vida, nuestro corazón. Declaremos con nuestra boca y con nuestra vida que Jesús es el centro de nuestro vivir. Amén. Gracias a Dios.